El olvido de las sombras. En la ciudad de claroscuro, un lugar marcado por la penumbra perpetua y el aire denso, los habitantes vivían entre rumores de desapariciones inexplicables. La pequeña comunidad hablaba en susurros de el vacío, una fuerza desconocida que se llevaba a los olvidados, a aquellos que nadie extrañaba. Sofía, una periodista obsesionada con encontrar la verdad, llegó al pueblo buscando respuestas. Había escuchado sobre personas que simplemente se desvanecían y quería desentrañar el misterio. Las desapariciones seguían un patrón peculiar, todas ocurrían al caer la noche, y siempre a personas solitarias, marginadas por la sociedad. Alquiló una vieja pensión en el centro del pueblo. El edificio era lúgubre, con paredes desconchadas y un olor persistente a humedad. La propietaria, una mujer de mediana edad llamada Ángela, apenas hablaba, pero sus ojos oscuros parecían advertirle algo que nunca dijo. «Es mejor no salir de noche», murmuró Ángela cuando le entregó la llave. «¿Por qué?», preguntó Sofía. La mujer la miró fijamente antes de responder. «Hay cosas que no necesitan explicación. Simplemente, escuche». Sofía no respondió. Había aprendido que las advertencias vagas eran comunes en los pueblos pequeños. Sin embargo, una sensación incómoda comenzó a arraigarse en su pecho. Pasaba sus días entrevistando a los habitantes, recopilando historias y recorriendo los callejones oscuros. Todos coincidían en que el vacío era más que un mito. Algunos lo describían como una entidad negra que se movía con el viento, otros, como un sentimiento opresivo que aplastaba el alma. Pero nadie tenía pruebas concretas. Fue entonces cuando conoció a Martín, un anciano ermitaño que vivía en las afueras del pueblo. Martín era conocido por su conocimiento sobre las leyendas locales y su disposición a compartirlas, aunque muchos lo consideraban un loco. «El vacío no es una leyenda», dijo Martín una tarde mientras sorbía su té. «Es real, y no puedes detenerlo». Sofía frunció el ceño. «¿Qué es exactamente? ¿Un espíritu? ¿Un fenómeno natural?». Martín negó con la cabeza. «Es el olvido mismo. Se alimenta de aquellos que el mundo ha descartado, de las almas que nadie recuerda. Si quieres enfrentarlo, debes estar dispuesta a ser olvidada tú también». Martín le mostró un libro antiguo lleno de ilustraciones macabras y anotaciones hechas a mano. En sus páginas había dibujos de sombras antropomórficas y relatos de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Una anotación en particular llamó la atención de Sofía. «Aquel que desafía al vacío debe pagar con su existencia». Esa frase resonó en su mente mientras regresaba a la pensión. ¿Era posible que todo aquello fuera cierto? ¿Podría el vacío ser algo más que una superstición? Decidió probar una teoría. Había escuchado que el vacío era atraído por la soledad, así que caminó sola por las calles desiertas, llevando consigo una linterna, una grabadora y una cámara. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más densa, y el silencio se volvía ensordecedor. De repente, una sombra comenzó a formarse frente a ella, creciendo y retorciéndose como si tuviera vida propia. La temperatura descendió bruscamente, y Sofía sintió como su pecho se comprimía. Encendió su grabadora y apuntó la linterna hacia la sombra. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. Un murmullo inhumano llenó el aire, como si miles de voces hablaran al unísono. «Soy lo que queda cuando todo se olvida». La sombra se abalanzó sobre ella, y Sofía perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en su habitación de la pensión. Todo parecía normal, pero algo estaba mal. Salió a la calle y descubrió que nadie la reconocía. Intentó hablar con Martín, pero el anciano la miró como si fuera una extraña. Desesperada, revisó su grabadora. Había un único archivo de audio, y al reproducirlo, su propia voz decía: «Si estás escuchando esto, significa que lo has olvidado todo. El vacío me ha reclamado, y ahora soy parte de él». Sofía comprendió entonces la cruel verdad: había enfrentado al vacío, y éste no la había consumido por completo. En cambio, la había condenado a una existencia en la que todos la olvidarían, convirtiéndola en un fantasma en vida. Pasaron los días, luego semanas, y Sofía comenzó a desvanecerse lentamente. Cada vez que se miraba al espejo, veía menos de sí misma. Hasta que, un día,
ya no quedó nada. Sin embargo, el proceso no fue instantáneo. Antes de desvanecerse completamente, Sofía trató desesperadamente de dejar un rastro de su existencia. Escribió notas en las paredes de la pensión, con mensajes como, yo existí y no olviden mi nombre. Pero cada mañana, las palabras desaparecían, como si el vacío también consumiera cualquier prueba de que alguna vez estuvo ahí. Martín, intrigado por el cambio en el aire de claroscuro, comenzó a investigar el paradero de Sofía. Había notado que algo diferente sucedía en el pueblo desde la última vez que habló con ella. Una noche, encontró una pequeña libreta abandonada cerca de la pensión, con páginas en blanco excepto por un mensaje escrito apresuradamente, no busques más. El vacío siempre gana. El anciano entendió entonces que Sofía había desafiado lo indomable y que había pagado el precio. Pero algo lo inquietó profundamente, las desapariciones en el pueblo comenzaron a aumentar de forma exponencial después de ese día. El vacío parecía haber evolucionado. Ya no se limitaba a los olvidados, sino que ahora atacaba a quienes se atrevían a recordarlos. Ángela, la propietaria de la pensión, desapareció después de mencionar a Sofía en una conversación casual. Otros habitantes que habían cruzado caminos con la periodista también comenzaron a desvanecerse uno por uno. Pronto, Claroscuro se convirtió en un pueblo fantasma, con casas abandonadas y calles desiertas. El vacío no solo se llevaba a las personas, sino que también devoraba su historia, borrando su presencia incluso de los recuerdos más profundos. Años más tarde, un grupo de excursionistas encontró las ruinas del pueblo. Todo estaba cubierto de una niebla perpetua, y la sensación de opresión era insoportable. Entre los escombros, uno de ellos halló una grabadora antigua con un mensaje que aún podía reproducirse. La voz, tenue pero clara, decía: el vacío no perdona. Si escuchas esto, ya es demasiado tarde para ti. Corre, antes de que seas el próximo. Pero ninguno logró salir. La niebla los envolvió, y sus nombres también se perdieron en el olvido. El umbral del pánico.